Bienvenidos todos a este espacio de conversación, de reflexión y de intercambio de experiencias en donde la LIC Sara muy amablemente ha accedido a mi invitación para compartir con ustedes su experiencia de formación y su experiencia laboral en relación al tema. LIC Sara, este es un espacio, la clase de educación familiar y desarrollo sustentable. Son 12 estudiantes de los cuales activamente participan en las reuniones sincrónicas entre 10 y 11. O el día de hoy vamos a tener a la LIC Sara Padilla, de quien les voy a leer un resumen de su currículum. Sabemos que es una persona con mucha experiencia. Le pedí que me hiciera un resumen de su currículum para que ustedes puedan darse cuenta la persona que tenemos con nosotros, las capacidades, la experiencia sobre todo, que es algo que nosotros estamos valorando y agradeciendo en lo particular, porque sé que es un tiempo muy valioso, un tiempo de su tiempo que puede ser utilizado con su familia, con su trabajo. Entonces créame que le agradezco mucho, mucho esa disponibilidad. Y vamos a leer brevemente el currículum de la LIC Sara Judith Padilla. Ella es máster en desarrollo local y turismo, es licenciada en biología con orientación en botánica, tiene una especialidad en turismo sostenible. Actualmente es docente de la Escuela de Biología en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales, con experiencia en áreas como biología general, biología médica, biología aplicada, bases biológicas de la educación, educación ambiental, turismo sostenible, ecoturismo y ecología. También es coordinadora de investigación y vinculación de la maestría en botánica, es coordinadora de la comisión curricular de la licenciatura en turismo sostenible y es miembro propietario del Consejo Universitario del año 2020 al 2023 y también miembro del equipo de investigación de posgrados de la Facultad de Ciencias. Pues podemos ver la experiencia, la vasta experiencia que tiene la licenciada, y sin más, sin quitar más tiempo, porque el objetivo es que podamos conocer su experiencia, compartir sus conocimientos. La metodología que vamos a utilizar, LIC y compañeros, vamos a escuchar a la LIC que nos va a compartir algunos detalles importantes sobre proyectos sostenibles, sobre su experiencia, y luego dejaremos unos 10 a 15 minutos por si los estudiantes tienen algunas preguntas. Bienvenida, LIC Sara, muchísimo gusto, y pues le dejo todo el espacio. Gracias, licenciada Fernández, un gusto conocerla, ¿verdad? Nos habíamos conocido solo por mensajes. Lamentablemente, bueno, usted lo sabe, como docente universitaria, la situación en la universidad, pues no hay un horario, ¿verdad? Pues hemos estado medios apretados, es un gusto. Les aclaro que yo no soy experta en desarrollo sostenible, ¿verdad? Es que las mismas cosas de la vida nos van metiendo a áreas que ni esperábamos. Y me metí a esto pero justamente porque cuando yo saqué, bueno, mi maestría precisamente, pues empezaba este movimiento. Luego, pues, la misma universidad me inclinó hacia el turismo sostenible, ¿verdad? Que fue cuando yo saqué, que estuve un año con la Universidad del Cauca en Colombia. Y bueno, pues ahora estamos trabajando con la creación de la licenciatura en turismo sostenible, pero pues con un fuerte componente de desarrollo sostenible. Yo hice una presentación, como no sabía, ¿verdad? Exactamente con qué nivel de estudiantes nos estábamos enfrentando, pues obviamente si son estudiantes de la máxima casa de estudio, pues son de lo mejor, ¿verdad? Y pues no es una molestia, vivimos de la misma casa, ¿no? Somos miembros de la universidad, solo que en diferentes sedes. Como ya la licenciada Fernández les mencionó, yo soy bióloga de profesión y me desempeño en esa área, en la Escuela de Biología, en Tegucigalpa desde hace 20 años. Pues tengo una presentación, no sé si la licenciada me permite
compartir pantalla. Claro que sí, Ya, ya ¿verdad? está, ya está. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Pues les cuento que su profesora me puso a estudiar, me puse a leer un montón de cuestiones. Voy a cerrar el... ¿Dónde está? Acá. Permítanme. No me deja, quiero cerrar la cámara, pero... Bueno, acá está. A ver, hoy sí. Bien, como la clase me decía la licenciada Fernández que era familia y desarrollo sustentable, ¿verdad, licenciada? Sí, educación Entonces, familiar y desarrollo sustentable. ok, yo supongo que ustedes como estudiantes pues ya manejan esa terminología, ¿verdad? Ya ustedes tienen bien clara la diferencia, sin embargo yo quise como entrar en detalle para ir de lo sencillo a lo complejo, aunque es un tema demasiado amplio, realmente es interesante y me llama la atención. Yo cuando Manuel me pidió la colaboración, que había una compañera, pues entonces me llamó la atención cuando él me platicó más o menos de cómo trabaja la clase y toda la cuestión. Y pues déjenme decirles que es una clase que se presta para tantas cosas y a la vez nos ata las manos, ¿verdad? O sea, esta temática es tan bonita, tan apropiada para la situación que vivimos como país, pero nos amarra porque nosotros tenemos ciertos lineamientos, ciertas leyes, políticas, entonces todo eso nos detiene. Pero sin embargo, ustedes jóvenes que se están formando en esta área tienen todo para cambiar el destino del país, el destino de sus familias, el destino de su comunidad. Entonces, un gusto conocerlos, saludarles y vamos a empezar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar obviamente del desarrollo sustentable o sostenible, porque realmente hay una serie de conflictos, ¿verdad? En esa terminología y solamente se logra aclarar eso cuando ustedes leen y van interpretando. Entonces voy a entrar un poquito al origen, ¿verdad? Todos sabemos que desde 1987, que es cuando aparece por primera vez este término, entró una confusión. Cuando nadie ha iniciado, cuando nadie tiene los conocimientos o el valor para enfrentar estas iniciativas, pues nadie critica, ¿verdad? Y eso es un mensaje para nosotros, de que siempre van a haber fuerzas adversas, buenas o malas, no podríamos definirlo, pero nos critican. Entonces, ¿cómo surge la terminología del desarrollo sostenible? Realmente surge por una preocupación ambiental, más que social, eso es digno de aclarar. ¿Por qué? Porque pues había un conflicto de intereses en la sociedad de ese momento. Si nosotros hacemos un recordatorio de cómo inició la vida en el planeta y cómo los efectos que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, individuales o colectivos, sociales, hemos causado a la naturaleza y a la sociedad, pues realmente desde que nosotros nacemos, nosotros causamos un impacto. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando empezamos a tomar leche, antes no se usaban pañales desechables, pero igual eran pañales de tela, había que lavar esos pañales, eso implica gasto de agua, eso implica jabón, si nos ponemos a analizar, bueno, todo eso. Entonces todo inicia con el ser humano y justo ahí yo les muestro a ustedes, ¿verdad?, las 5 etapas que se mencionan justamente desde que se inició el informe de Brundtland, de cómo la industrialización, cómo la sociedad y toda la actividad humana ha ido cambiando los ecosistemas, ha ido cambiando el planeta y por ende también nosotros como seres humanos. Entonces empezamos viviendo en cuevas, recolectando, el daño era mínimo, pero después pues viene la etapa obviamente de se acabaron los alimentos, se acabaron los frutos, cambió el clima. Entonces el ser humano fue viendo la necesidad de estabilizarse. Entonces surge la agricultura. Y el ser humano, después de ser nómada, empieza a establecerse en ciertos lugares. Muchos años después, miles de años,
viene la revolución industrial, que eso es un impacto positivo y negativo. Nosotros tenemos, ustedes que están en el área social y en esta clase que nosotros, por lo que yo he escuchado a la licenciada y lo que hemos platicado, es fundamental el rol que puede ejercer una familia para el cambio de perspectiva, tanto social, económica y ambiental. Entonces, cuando surge la revolución industrial, pues obviamente una disminución en la mano de obra, ¿no? Porque las máquinas sustituyen al ser humano. Pero, ¿qué es lo positivo de esta época? Pues obviamente se genera cambios en la sociedad, empiezan investigaciones, pero son más los efectos negativos ambientalmente hablando, aunque económicamente, ¿verdad? Hubo un incremento, pero ambientalmente aquí empieza la polución. Entonces, por eso es que en este informe se habla de las consecuencias negativas que el desarrollo económico ha traído. Y obviamente después viene la colonización, el movimiento y todo eso. Y por último tenemos la era de la información y la tecnología, que eso es donde estamos actualmente. Todas estas etapas dieron paso a la preocupación de un grupo de personas que miraban cómo a medida va pasando el tiempo son mayores los daños ambientales. Entonces surge de que debemos alcanzar un desarrollo económico, que podemos llegar a la globalización, pero a través de un desarrollo sostenible. Ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿es sostenible o es sustentable? Ustedes ya esa parte, pues obviamente ustedes la manejan, ¿verdad? Brevemente y con pocas palabras, el desarrollo sustentable es específico por los recursos, ¿verdad? Aquello que puede estar sin necesidad de recursos e intervenciones externas. Y el sostenible, que es la parte que nos interesa, ¿verdad? No solamente va a haber la conservación de recursos, sino que ya incluye al ser humano, ya hace al ser humano como una parte fundamental, lo integra, porque ya no solo es el ambiente puro y hay que quitarnos esa idea de que los ambientes solo son plantas, animales. No, el ser humano es la parte fundamental. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos, dependemos un 100% de esos recursos naturales. Entonces, es así como en las teorías y en las grandes élites de investigación de Europa, en los años 90, pues empieza una discusión seria. ¿Cómo se va a manejar si es desarrollo sostenible o si es desarrollo sustentable? Algunas teorías o algunos especialistas, estudiosos dicen que es lo mismo, que solo es una terminología y realmente y que hay un error de traducción, puede ser. Entonces nosotros lo vamos a manejar pues independientemente, porque los dos buscan que haya un equilibrio de esos recursos, que podamos usar esos recursos que las generaciones presentes, pero que también quede un poquito para las generaciones futuras. Bien, explicándolo de forma gráfica, el desarrollo sostenible pues incluye la parte social, que es donde entra el ser humano, la parte económica, que es producción, consumo y toda la parte de subsistencia, y la parte medioambiental. Esto es necesario, pero más necesario es que esa parte ambiental sea vivible, que la parte económica sea viable y que la distribución entre lo económico y lo ambiental sea equitativo para el ser humano. Eso sería un desarrollo ideal, que sea sostenible o sustentable. Ahora bien, si nosotros vemos una hilaridad en esta terminología, ¿de dónde viene? Pues hablamos de 1987, para no entrar mucho en detalle, porque yo sé que las fechas son aburridísimas, y si a mí me aburren, pues yo me imagino que ustedes que son jóvenes, pues también. Entonces, de 1987, de ahí nos vamos a 1992, cuando se dan las cumbres, y voy a hacer un paréntesis aquí. Ustedes saben que hay políticas nacionales y políticas internacionales. La parte política nacional son las leyes y reglamentos que rigen nuestro país y que han sido elaborados, ¿verdad?, por personas, se supone, que son hondureñas y que buscan el bienestar de la población y del país. Por ejemplo, dígase la ley de municipalidades, dígase el reglamento de aguas, dígase la ley forestal, la ley general del ambiente, la ley de minería, ordenamiento territorial, etcétera. Esas son políticas nacionales. Pero también Honduras es firmante de políticas internacionales. Y esas políticas internacionales incluyen tratados
y acuerdos, ¿verdad? Mediante los cuales el país evalúa y si son positivos o si conviene, pues lo firma, ¿verdad? Con una aprobación del Congreso Nacional y luego está en la obligación de cumplirlos. Ustedes dirán, ¿qué va primero? ¿Las leyes nacionales o las leyes internacionales? En este caso, primero obviamente nosotros nos rige la Constitución de la República y todas sus leyes. Pero si hay una firma de un convenio internacional, ese convenio internacional está por arriba de estas leyes. En ese sentido, nosotros también somos firmantes de varias de estas leyes. Por ejemplo, en el 92 se firmó y Honduras fue partícipe de la Cumbre de Río, ¿verdad? Y en esa pues hicieron declaraciones del medio ambiente y desarrollo sostenible. Se hizo y se creó la famosa Agenda 21, que habla precisamente de un desarrollo sostenible, equitativo y distribuido de manera que toda la población de los países pueda recibir el beneficio. Posteriormente vienen las conferencias de las ciudades sostenibles, que eso fue a nivel de Europa. La primera, una de ellas fue la de Hannover, en Dinamarca. Posteriormente después en Lisboa, de ahí se tiene una en Japón. La mayoría de ellas, perdón, Japón no, Hannover, Lisboa, que fue en Portugal, otra ciudad de Portugal y así sucesivamente. Se hicieron 4 acuerdos de ciudades y pueblos sostenibles, 4 conferencias. Entonces, a partir de esas conferencias de pueblos y ciudades sostenibles, es que surge esa necesidad de integrar a las poblaciones locales, ¿verdad? En este camino del desarrollo sostenible. Es a partir de la segunda conferencia de ciudades europeas que entonces surge la necesidad, y yo tengo el documento, si ustedes se lo voy a compartir a la licenciada Fernández para que ella se los dé, sería interesante que lo leyeran, porque ustedes van a poder ver cómo es que se integra a la población en aquel momento de las comunidades, de las ciudades más pequeñas de Europa, para que se trabaje por un futuro mejor. En este caso lo mencionaban así, como un futuro mejor, orientado a un desarrollo sostenible que tenga poblaciones sostenibles, que el uso de recursos económicos, ambientales y sociales sea equitativo. Obviamente, en el 97 ya se integra lo que es el protocolo de Kioto en Japón y así sucesivamente se han ido adjuntando. Entonces, como les mencionaba, las políticas internacionales son los tratados y acuerdos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que son leyes y que se tienen que cumplirse. Parte o algunos de esos convenios, que yo imagino que ustedes conocen mucho, tenemos el acuerdo Nuestro Futuro Común, que ahí es donde surge, o se da el origen de la terminología de desarrollo sustentable. A partir de ahí empieza este boom de por qué nosotros tenemos que integrarnos en ese camino, de por qué esa es una teoría que debemos adoptar y seguir. Luego viene la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, la Agenda 21, el Protocolo de Kioto, Acuerdo de París, y así sucesivamente. Surge el Protocolo de Nagoya, que ese es uno de los más recientes, que ya trata sobre las alteraciones genéticas que pueden existir y el deterioro de los productos autóctonos de las comunidades. Luego viene el Protocolo de Montreal, que habla de la capa de ozono, el Protocolo de Viena, el Protocolo de Minamata, que ese tiene que ver mucho también con la parte de familias y comunidades, porque trata la contaminación por mercurio. Luego vienen los objetivos de desarrollo del milenio y la estrategia de reducción de la pobreza, que a partir de ahí, que terminaba en el 2022, entonces de ahí terminan los objetivos de desarrollo del milenio, la estrategia de reducción de la pobreza, que de estrategia de reducción cambió, ya después decían no se puede reducir la pobreza, pero se puede mitigar, ¿verdad? Entonces ya se fue viendo la realidad de estos países de América Latina y obviamente luego surgen los objetivos de desarrollo sostenible, que es hacia donde estamos ahorita. Y bueno, estos objetivos obviamente han sido impulsados por las organizaciones a nivel internacional. Nosotros como país también somos parte de ese convenio y eso viene y termina o tenemos plazo para cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030. Ahora bien, es necesario que nosotros sepamos que estos objetivos del milenio, ¿verdad?
se orientaron a la reducción de la pobreza, suministrar agua y saneamiento básico, y con eso se pretendía distribuir la mortalidad infantil y mejorar la manera de sobrevivir. La salud materna, ¿verdad? En ese momento también iniciaron muchos movimientos a nivel internacional para que las poblaciones que eran parte del sistema educativo mejorara, que fuera una educación de calidad, inspirado, ¿verdad? Obviamente en países que estaban más adelante que nosotros. Entonces no podemos decir que los objetivos del milenio fracasaron, no, definitivamente no, pero no se lograron al 100%. Sin embargo, sí se incrementaron proyectos, ¿verdad? Contra algunas enfermedades, ¿verdad? Tratables como la malaria, la tuberculosis, el VIH, SIDA, pero se quedaba atrás con muchas otras aristas que nosotros como país, en nuestro caso los países de la región latinoamericana, pues nosotros estábamos luchando, como el tema de la corrupción, como el tema de maternidad infantil, ¿verdad? Porque sí disminuyó la mortalidad infantil por otras enfermedades, pero no por maternidad infantil. Bueno, y de ahí llegamos, como les decía, a los objetivos de desarrollo sostenible, que como nosotros sabemos son 17, ¿verdad? Siempre está el objetivo de ponerle fin a la pobreza. Luego tenemos, bueno, disminución del hambre, etcétera. Ustedes los pueden ver, yo supongo que ya ustedes los conocen. Un trabajo decente y crecimiento económico equitativo, industrias innovadoras, ¿verdad? Ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, su clase, por ejemplo, si yo les pregunto, y es una pregunta y agradecería que me respondan, si nosotros analizamos el contexto de su clase, porque ya vamos bien metiditos en el periodo académico, justamente terminamos ahorita en agosto, y con el contenido que ustedes han visto, lo que ustedes han leído, la temática que han logrado conocer, ¿cuáles de estos objetivos se prestan para que ustedes los incorporen y apliquen en la clase que están llevando? Yo de entrada les diría ciudades y comunidades sostenibles, que es el objetivo 11. Pero también está el 13, que es la acción por el clima. Fin de la pobreza, el número 1. En las comunidades tenemos serios problemas de empleo también. Un empleo decente. Entonces, el 8. Pero también podemos mencionar, diría otro, sí, pero en la comunidad tal, no conozco mucho de tela, ¿verdad? Pero ustedes pues sí dirán, bueno, en X o Y comunidad, pues sí hay hambre, porque si la gente no tiene trabajo, obviamente también tiene hambre. Ah, bueno, pero también tenemos problemas de salud. Si nosotros nos enfermamos, dirán ustedes, pues vamos a un hospital público, no vamos a ir a un hospital privado. ¿Cuánto nos cuesta? Y si no tenemos trabajo, no podemos pagar un hospital privado. Pero también incluye el objetivo de educación. A ver, creo que está levantando la mano Yamilet, pero ya le voy a dar la palabra. Luego tenemos igualdad de género. O sea, en realidad, si nosotros analizamos los 17 objetivos, todos, de una u otra forma, son aplicables a la temática que ustedes ven en su carrera. Desarrollo local es un tema tan amplio y tan importante, fíjense ustedes, porque a través de un desarrollo local nosotros podemos llegar a un desarrollo sostenible. Bien. Ahora, antes de llegar al tema de la educación, la persona que me estaba levantando la mano, dígame. Bueno, buenas noches. Sí, son objetivos que se pueden aplicar, pero creo que aún no se ha logrado alcanzarlos. Así es. No se ha logrado porque imagina esta situación del COVID y cómo están esos hospitales. Y si uno va y solo lo dejan en la cama ahí, que uno se termine de morir. ¿Cuánta gente no estaba tan grave? Más bien ahí se terminó de contagiar y no tenían medicamentos. Yo hace poco fui al hospital con mi mamá y pues no tenían nada, yo tenía que comprar las cosas. Entonces, en ese sentido de la salud, pues los hospitales están sin nada. Y la educación, pues ahí está como que se quiere apoyar o no. La pobreza, pues por todos lados miramos gente necesitada, pero nosotros como estudiantes o no sé, tenemos que movernos a un sentido de compasión, ¿verdad? Que si yo tengo
10 camisas y solo uso 5 o solo uso 2, o sea, las demás no las uso, pues dale, dale al necesitado, ¿va? Y no esperar, o sea, nosotros creo que no tenemos que esperar que las grandes empresas o que la gente grande que está en el poder haga algo, sino que nosotros como seres humanos y entendiendo el dolor ajeno de las demás personas, hagamos que esos objetivos se vayan cumpliendo. De eso se trata precisamente. Por eso yo les decía, ¿cuáles se pueden aplicar? Cumplirlos es bien difícil, pero no podemos negar que se está trabajando en ello. Fíjense en el objetivo 10, reducción de las desigualdades. Yo creo que ese va a ser uno de los más difíciles de cumplir, por lo menos en un país como el nuestro, pero hay países en otras partes del mundo que sí los han logrado cumplir. Entonces no hay que ser del todo negativo, ¿verdad? Yo creo que debemos de ser positivos, ser empáticos, como usted decía, pero bueno, ustedes como profesionales universitarios y en el área en que están, no es si quieren, ustedes están en la obligación de ver cómo integran esto en sus comunidades, cómo lo integran para ir mejorando la situación. No podemos sentarnos nosotros a esperar que el gobierno o que los empresarios resuelvan nuestros problemas, ¿verdad? Al contrario, nosotros como hondureños, pues estamos haciendo nuestra parte. En nuestro caso, por ejemplo, los docentes, estamos tratando de cumplir al 100% el hecho de dar una educación de calidad. Yo sé que no es fácil y se nos ha hecho difícil a todos, ¿verdad? Pero pues la idea es que nosotros arranquemos. Esto es una agenda que inició hace años y bueno, todavía tenemos 8 años, 9, para ver si hay un cambio y como país podemos lograr alcanzarlos, tal vez no todos, pero sí creo que podemos aplicar algunos. Bien, ¿por qué los objetivos de desarrollo sostenible tienen relación con la educación? Bueno, hablábamos de educación de calidad, exactamente el objetivo 4, ¿verdad? Que habla de esa ambición de que la educación sea un objetivo primordial, que se garantice una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que promueve el aprendizaje durante toda la vida para todos. Entonces, ¿eso se ha cumplido? Pues de repente, si nosotros hacemos un análisis, justamente anoche leía yo el informe de la UNESCO sobre educación, el informe del 2020, y hablaba de la cantidad de niños a nivel mundial que han quedado fuera del ámbito de educación. O sea, no solo nosotros como país tenemos problemas, o sea, a nivel mundial la pandemia lo que ha hecho es que ha desnudado esa vulnerabilidad que nosotros teníamos. Muchas cosas que no se miraban ahora se ven, es más fácil verlas. El problema de educación es uno de ellos. Y esto no solo es a nivel primario, a nivel medio, no, a nivel universitario, a nivel de educación superior también se ve mucha, no diríamos pérdida, sino que abandono, ¿verdad? Nosotros tenemos casos de estudiantes pues que no pueden, la situación no ha sido fácil. Sin embargo, obviamente cuando se plantearon estos objetivos no se pensaban ni se soñaban con que nosotros íbamos a enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Entonces esto vino obviamente a trastocar muchos de los planes que como país y como región nosotros estábamos encaminados a alcanzar. Ahora bien, la universidad pues ha hecho su parte y lo sigue haciendo. ¿Cómo es que la universidad, qué tiene que ver la universidad con los objetivos de desarrollo sostenible? Pues muy sencillo, nosotros somos la máxima casa de estudio, ¿verdad? Yo me siento orgullosa de ser parte de la universidad, de trabajar en ella, y pues con todas sus buenas y sus malas cosas, pues es una educación de calidad porque hay buenos maestros, se hace un gran esfuerzo, a pesar de los problemas que nosotros enfrentamos como país, la universidad pues es de las pocas instituciones que no se ha detenido. Y desde la reforma universitaria, de la cuarta que se hizo, que fue hace más de 20 años, ¿verdad? Empiezan cambios. Y para empezar, el primer cambio que se hizo es asumir un modelo educativo diferente, que hablaba anteriormente, nosotros teníamos un modelo educativo que era solo así, bien básico, escolástico, en donde el profesor estaba arriba y lo que decía el profesor y el estudiante agachaba la cabeza y era memorístico, no se aprovechaba los conocimientos del estudiante, ni se incentivaba que el estudiante pues buscara o gestionara su propio conocimiento. Entonces, a partir de ahí la universidad adopta un modelo educativo
que se basa en la investigación, haciendo uso de la ciencia, la técnica, la gestión del conocimiento y sobre todo, cuando nosotros leemos la ley orgánica de la universidad, se habla de fomentar y promover el desarrollo de la educación superior en beneficio de la sociedad hondureña. ¿Cómo lo va a hacer? Contribuyendo a la transformación de la sociedad y del desarrollo sostenible. O sea, la universidad se enfoca en el desarrollo humano sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que se quiere mejorar la situación del ser humano de manera individual. O sea, que cada uno de los estudiantes o cada una de las estudiantes de la universidad tengan una formación diferente, enfocada a que deben de ser profesionales, de que deben ser científicos, pero que no se debe de olvidar la parte humana. ¿Cómo la universidad pues aporta o amparada en esos objetivos de desarrollo sostenible y amparada en el mismo, la misma estrategia de desarrollo sostenible? Pues obviamente la universidad es una división estructural y política. Nosotros tenemos centros regionales, centros tecnológicos como el que ustedes estudian a nivel nacional. Se crean nuevas ofertas académicas, con eso se le está dando la oportunidad a que ese montón de jóvenes que están en las comunidades más remotas puedan ingresar a carreras técnicas, como es el caso del técnico que ustedes tienen, que es el técnico en desarrollo local. Entonces, esas carreras técnicas, desarrollo local, los técnicos en producción de cacao, en la zona sur hay un técnico en producción acuícola, y así sucesivamente. Diferentes licenciaturas, la misma licenciatura en desarrollo local que funciona en Ciudad Universitaria, pues es una propuesta en apoyo y en cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Hay maestrías, no solo en la universidad, ¿verdad? Voy a salir un poquito, sino que en otras universidades del país, de las 21 universidades, obviamente, son pocas las que han logrado orientar hacia este tema, pero hay propuestas, hay maestrías. De hecho, nosotros como universidad tenemos el único doctorado en desarrollo sostenible, que es coordinado por la Facultad de Ciencias Sociales. Y además de eso, las alianzas estratégicas con otras instituciones gubernamentales y ONG y organismos internacionales. Entonces, hasta este momento, podemos decir, hay un apoyo de nosotros como academia para que el país tenga ese crecimiento a nivel de educación. Pues sí, sí hay. Ahora entramos al tema de el desarrollo comunitario. Decía la licenciada Fernández, bueno, hay proyectos, hay experiencias, hay muchos proyectos y de repente yo no los conozco todos. Como les decía, desde que yo me metí a este tema de desarrollo curricular, pues obviamente me vi obligada a leer, a investigar, a escribir, a tocar puertas aquí, tocar puertas allá, y así es que uno va conociendo. Entonces, no podemos negar que el desarrollo sostenible pues nos va encaminando a eso. Tenemos educación, ya hablamos de educación, hablamos un poquito de cumplimiento de esas políticas internacionales y ahora entramos a ese desarrollo comunitario. Yo no les voy a meter mucho de esto porque yo sé que esto ustedes ya lo han visto en su clase. Sin embargo, esto viene acompañado, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las ciudades europeas y las comunidades sostenibles? Bueno, a partir de esa propuesta, en Europa entonces surge la propuesta de desarrollo comunitario. Esas propuestas surgieron en el 97 para acá, entonces el 97, 98, etcétera, y luego aparece la terminología de desarrollo comunitario. Nosotros no podemos hablar de ciudades sostenibles, obviamente, porque somos un país en vías de desarrollo, pero sí podemos tener un desarrollo comunitario que no es más, y en pocas palabras, ¿verdad?, de ese desarrollo, de esa prosperidad que pueda tenerse mediante la reconstrucción, la interacción, el acercamiento positivo a nivel social, cultural, ¿verdad?, en una comunidad. Y ahí aparece el hogar y la familia, ¿verdad?, donde el ser humano tiene su subsistencia y busca esas relaciones que pueden generar si hay un desarrollo a nivel de familia, eso puede generar un crecimiento, desarrollo a nivel local o a nivel de las comunidades. Se hablaba de muchas cosas en ese momento, de las ciudades y toda esa cuestión, pero ¿qué pasó? Los científicos, pues casi que se olvidaban que la ciencia pues había iniciado con el ser humano, entonces se enfocaron
tanto en la ciencia pura que fueron olvidando el ser humano, pero paz, se les prendió una luz, por así decirlo, y retomaron y vieron la parte comunitaria. Entonces ya empezaron los programas de salud, ya empezó la parte de psicología, la sociología, todo eso que forma parte del desarrollo. Hay una serie de planteamientos que se consideran fundamentales y que la Organización de las Naciones Unidas los plantea así, tal cual, es planteamientos fundamentales del desarrollo comunitario. Entonces hay definiciones que ustedes ya las conocerán, que se habla de un instrumento nada más destinado al logro de objetivos, ¿verdad? Aparece el Consejo Económico en 1955, sin embargo ese consejo no fue efectivo hasta 1956, cuando ya se define que deben existir esfuerzos y que tiene que buscarse la manera que los gobiernos principales busquen mejorar las condiciones de vida de las comunidades. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues integrando obviamente un montón de variantes que les permitan alcanzar un verdadero progreso. No va a haber un desarrollo sostenible si no hay un desarrollo comunitario. Entonces aparecen ya ahí los servicios de agricultura, la verdad ya empieza la preocupación por la educación, servicios complementarios, empiezan a formarse esas cooperativas y estamos hablando todavía en este momento de los 80 y 90, que empieza la formación, bueno y de hecho antes, un poquito antes, de cooperativas. Nosotros en la actualidad nosotros podemos ver cooperativas que iniciaron, ¿verdad? Hace más de 20, 30 años y que empezaron precisamente con un sueño. Y como decía su compañero, bueno, uno lo hace porque uno tiene, bueno, así surgieron esas ideas, pero todo a raíz de esa idea o ese principio de desarrollo comunitario. Después se busca, obviamente, hacer uso de servicios sociales, asistencia familiar, ya empiezan a aparecer aquello de la planificación familiar para evitar la mortalidad materna, ¿verdad? El fomento del bienestar infantil, empieza y se integra en ese momento lo de las famosas meriendas, que ustedes son, supongo yo, jóvenes, pero bueno, nosotros también, la licenciada Fernández, y por ahí vi que entró el ingeniero Manuel, pero igual nosotros vivimos esa parte de que nos daban una merienda y a raíz de ahí, pues, ¿por qué surge esa merienda? ¿Cómo le llamaban en aquel momento? Bueno, sí, la merienda, pero tiene otro nombre. ¿Por qué surge eso? Precisamente en cumplimiento a ver el problema de nutrición que había y que sigue existiendo. Nosotros, lamentablemente como país, pues hemos visto que el desarrollo comunitario se ha quedado corto. ¿Y quiénes son los encargados de impulsar esos programas de desarrollo comunitario? En primer lugar, tendría que ser el gobierno. La misma academia tiene que impulsar esos proyectos. Y de hecho, yo tengo entendido en el caso de la carrera de desarrollo local, que tiene muchos convenios con la Secretaría, por ejemplo, de Gobernación y Justicia, con organismos como JICA, la cooperación alemana, la Alianza Francesa, que impulsan esos proyectos de apoyo a las comunidades para bienestar en el caso de salud, de educación, ¿verdad? Prevención de enfermedades, etc. Bien, ahora bien, ¿cuáles son las experiencias que existen de desarrollo comunitario en Honduras? Como yo le mencionaba a la licenciada, hay muchas experiencias, muchas ya son viejas, otras terminaron. Yo traté de recolectar las más recientes y muchas de ellas que están actuales, ¿no? Y que siguen trabajando. Uno de ellos es el proyecto Conecta Más, que son fondos del Programa de las Naciones Unidas, ¿verdad? Con fondos nacionales que son manejados por la Secretaría de Recursos Naturales, más conocida como Mi Ambiente, lo que antes se conocía como la SERNA, ¿verdad? Esta experiencia, pues fíjense que tiene un montón de orientaciones. Empezó en el 2018 y se enfocó en un inicio solo en el departamento de La Paz. Luego se extendió a lo que es Intibucá, ¿verdad? Lempira, Santa Bárbara y obviamente ahora lo tenemos en Cortés, Comayagua y Francisco Morazán. En ese momento solo eran 3 departamentos, solo estaba Copán, Intibucá, 4 eran Copán, Intibucá, Lempira y La Paz. Pero como siguieron viniendo fondos y se veía el progreso de este proyecto, entonces obviamente incluyeron más departamentos. ¿Cuáles son las orientaciones
de esta experiencia? Pues capacitación, se buscaba participación equitativa entre hombres y mujeres, o sea, respetando la equidad de género, ¿verdad? Y para que se beneficiaran así todas las comunidades de este proyecto. Este proyecto tiene que ver mucho con conservación de paisajes, con acceso a agua potable, con la parte de uso de energía renovable, conservación de cuencas, educación ambiental, conservación en áreas, en espacios naturales protegidos, generar empleo a través de pago por servicios ambientales. Y pues además de eso, pues tenemos la parte de investigación que se sigue. Este proyecto está activo, sigue funcionando. Es muy poco lo que se tiene a disposición. Yo preguntaba y me decían que a finales de agosto, pues se va a presentar un informe donde se van a decir los logros alcanzados. Entonces, al tenerlo, pues trataremos de hacérselo llegar para que ustedes lo conozcan. El proyecto Corazón para Honduras, esto es una organización, ¿verdad? Sin fines de lucro, es una organización religiosa, esa política, ¿verdad? Esta organización fue creada por un misionero que vino a Estados Unidos en el 89, y pues él venía solo con la intención de ayudar a los pobres en diferentes comunidades. Sin embargo, pues él llegó a la zona del lago de Yohoa, de Santa Cruz de Yohoa, y él desarrolló varios proyectos. Empezó solamente con salud, después lo orientó a educación ambiental y financiera, ¿verdad? Empezó a crear las famosas cajas rurales que se les llamaba, grupos de mujeres organizados, hombres organizados, y fueron creando cooperativas pequeñas donde ellos hacían recolección, ¿verdad? Especialmente se enfocó en la parte de los pescadores, pero son los pescadores que pescan en lancha, ¿verdad? Son ellos los que hacen su recorrido en el lago. Luego venía la parte de formación de líderes comunitarios, se tocó el tema también de jóvenes y proyectos en general sociales, construcción de casas, apoyo a la mejora de viviendas, mejora de letrinas en escuelas. Entonces, este proyecto no está funcionando al 100%. Esto me lo mencionaba una persona del agua y me decía, nosotros lamentablemente pues no podemos abarcar todo. Y pues obviamente después del 2019 para acá, la situación se complicó y obviamente esas orientaciones del proyecto pues han disminuido. Bueno, tenemos la cooperación del gobierno japonés a través de JICA, ¿verdad? Y la Secretaría de Gobernación y Justicia, que ellos tienen una infinidad de proyectos orientados al desarrollo comunitario. Ellos llamaban el Consejo Intermunicipal de Higuito, ¿verdad? Que tienen influencia en 13 municipios de los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque. Entonces ellos buscaban con esos proyectos, como ustedes pueden ver, pues fomentar y desarrollar las capacidades locales en la gestión municipal y comunitaria, la conservación ambiental y cultural por la zona justamente, porque si está en Copán y Lempira, ustedes saben, y Ocotepeque, que ahí tenemos un fuerte arraigo de la parte cultural y grupos étnicos. Ellos trabajan también con la parte de eficientar la inversión municipal y fomentar la gobernabilidad. El tema de gestión de riesgo. Japón es un país que es resiliente totalmente, o sea, ha enfrentado una serie de problemas en temas de gestión de riesgo, entonces ellos invierten mucho a la parte de capacitar para prevenir y tener una verdadera gestión de riesgos, ¿verdad? Y lucha de cambio climático. A pesar de que Japón es uno de los países que no es firmante, fíjense ustedes, de los convenios de cambio climático, pero aporta en proyectos en otros países. El empoderamiento de los municipios, ¿verdad? En el proceso de planificación, ejecución y proyectos de inversión social, y el fortalecimiento, obviamente, que ya lo habíamos mencionado, de los gobiernos locales y sus comunidades. Hábitat para la Humanidad es otro proyecto que se ha enfocado en fortalecer pues la familia, los grupos locales. Ellos trabajan con soluciones habitacionales, ¿no? O sea, construcción de casas o unidades básicas de vivienda. Obviamente para hacer este tipo de proyectos ellos hacen un estudio si las personas no tienen casa propia, si reciben un sueldo determinado, no lo reciben.
también se orientan a la parte de capacitación y desarrollo local, el tema de gestión de riesgo, la educación financiera y planeación participativa a nivel local. Bien, no puedo dejar de mencionar en este momento los proyectos de vinculación que tiene la Universidad Nacional Autónoma, que también son experiencias que ustedes deben de conocer, ¿verdad? Yo tengo entendido que la carrera de desarrollo local y el técnico de desarrollo local tienen muchas experiencias en las comunidades a nivel del municipio de Tela, obviamente, y a nivel nacional, ¿verdad? Hay muchos proyectos que van orientados precisamente a la mejora comunitaria, la parte de educación, la parte de gobernabilidad, educación ambiental, educación para el hogar. O sea, la universidad también ha sido parte de esos proyectos que podemos mencionar como exitosos, ¿verdad? Desde la orientación de la vinculación, porque como ustedes saben, la universidad pues tiene 3 funciones. Una es la docencia, que es la que nosotros ejercemos obviamente y que tenemos que aplicarla en cada uno de los espacios de aprendizaje que nosotros trabajamos, y no solo el docente, sino también el estudiante. La otra función es la investigación, y para la investigación no se necesita ser docente, también los estudiantes pueden generar partida o puntos de despegue de investigaciones a nivel social. Cada uno de ustedes es un potencial investigador en sus comunidades. Y la otra función, no menos importante, pero que debe ser inclusiva en todas las mallas curriculares que tiene la universidad, que es la vinculación con la universidad y la sociedad. Es devolverle a la sociedad eso que ellos nos dan, porque nosotros, digo, los que estudiamos en la universidad, pues sí, es una educación gratuita, es barato, porque la matrícula es mínima en comparación con lo que tendríamos que pagar nosotros mensualmente. ¿Y quién es que nos paga a nosotros la universidad? Pues lo hace el pueblo, porque ese presupuesto que nos da el gobierno no lo da el presidente, lo da el pueblo. Entonces, la universidad se ve en la obligación de devolver a través de esos proyectos de vinculación, ya sea en capacitación, en mejora de huertos. Yo he conocido y formé parte de varios proyectos de vinculación, por ejemplo, en huertos familiares, capacitación en comunidades, capacitación en educación ambiental en escuelas rurales. Se trabajó uno con la Facultad de Ciencias Sociales, que creo que fue en el 2015, si no me equivoco, que fue el fortalecimiento cultural en el departamento de Intibucá, un trabajo que se hizo especialmente con el Grupo Lenca. Y se me escapaba, hay un proyecto buenísimo ahorita, que es una experiencia de desarrollo comunitario, que es cultivo hidropónico. Y lo están haciendo, y acuacultura, y lo están haciendo en La Mosquitia, varios profesionales. Hay ingenieros, hay biólogos, hay agrónomos del CURLA, hay sociólogos y hay psicólogos, y entonces están formando y fortaleciendo varias comunidades de la zona de La Mosquitia en cultivo hidropónico y acuacultura, o sea, para que la gente pueda tener una mejor alimentación y por ende una mejor nutrición. También los nutricionistas están en esa parte. Entonces, todos esos son proyectos exitosos que obviamente pues todos quisiéramos ver más resultados, pero yo consideraría que se hace pues lo que está a nuestro alcance, porque como profesores pues y ustedes como estudiantes sabrán que nosotros no tenemos tantos recursos como desearíamos, ¿verdad? Pero sin embargo creo que pues está haciendo un aporte y pues podemos generar un cambio, ¿verdad? Bueno, por mi parte es todo, estoy abierta para las preguntas, si tienen dudas o comentarios. Realmente, Liz, que yo creo que los estudiantes están como yo, ¿verdad? Impresionados por el resumen tan correcto, tan en línea de tiempo en relación al tema, ¿verdad? Como decíamos al inicio, esta clase tiene 2 componentes básicos, educación familiar y lo que es el desarrollo sustentable. La parte de educación familiar, pues la fuimos trabajando las funciones de la familia en los diferentes ambientes, los diferentes retos que como familia tenemos la sociedad hondureña actualmente, y en relación al desarrollo sustentable, pues también los chicos fueron presentando sus diferentes investigaciones. Tuvimos ayer el acompañamiento
habilidades. Asimismo, la carrera, cada grupo, hay 3 grupos y cada grupo tiene un proyecto de desarrollo. En este caso, por cuestiones de tiempo, por cuestiones, ¿verdad?, de la pandemia, el proyecto no se desarrolla, solamente se crea, ¿verdad? Porque el objetivo más es fortalecer las habilidades de creación de proyectos, de elaboración de proyectos. Entonces, le agradezco increíblemente. Y con eso, ahorita que usted lo menciona, fíjese que la universidad en la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales, y esto también una información, se me había escapado mencionársela a Manuel, la universidad tiene un componente que es formulación de proyectos. Entonces, la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales, como nosotros, igual que el país, somos firmantes de acuerdos, la universidad tiene convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y hay personal encargado que le puede, bueno, a ustedes como carrera o como clase, ellos le revisan el proyecto, ustedes pueden ponerse en contacto con ellos, le revisan el proyecto y ellos logran como agarrar de aquí y de allá, incluso hasta capacitación para ustedes, para que esos proyectos sean viables y sean efectivos y sean reales, ¿verdad? Sean realizables. Entonces, sería bueno que se pusieran en contacto. Yo voy a ver si tengo todavía el número, el correo se llama Carlina Cerrato. No recuerdo ahorita el correo, pero ella, Carlina, maneja toda la parte de la cartera de proyectos de la universidad y ella, pues, a nosotros desde la maestría nos apoyó mucho para la implementación de varios proyectos y uno de ellos es pues, buscar los mecanismos para un monitoreo que se está haciendo para control del gorgojo, precisamente del pino, el gorgojo descortezador. Y pues ella nos consiguió los fondos, porque la universidad pues no tiene fondos para pago de esas investigaciones, ¿verdad? Mucho menos para llevarlo a la realidad de las comunidades. Y ese proyecto se está trabajando con fondos de las Naciones Unidas, la universidad, a través de la universidad, pues se consiguieron esos fondos y se está haciendo en unas comunidades de Francisco Morazán. Entonces, sería bueno que esos proyectos, pues ustedes como que los vayan como metiendo en carpetas, sí, se presenten, porque esa es la única manera, como decía la joven que intervino, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer algo. Son iniciativas, pero pues sirven. Agradezco la información, Lic, porque definitivamente una de las cosas que limita mucho es el recurso económico, ¿verdad? Para la aplicación del proyecto. Y en este caso, pues le decía a los chicos, ustedes no piensen en que no se va a aplicar, ustedes háganlo real, porque la idea es que alguna comunidad pueda darle sostenibilidad, iniciar y continuar los proyectos. Son, como le decía, son 3 proyectos, son 3 grupos y son proyectos realmente básicos, ¿verdad? Básicos, pero me gustaría que fueran ellos que de forma rápida se lo comentaran. En el chat hay algunas preguntas, voy a leerlas en general, creo que algunas usted ya las respondió en la presentación que nos acaba de hacer, pero igual la voy a leer porque a lo mejor algunos entraron tarde y tal vez no se percataron. Dice, ¿cuáles son las expectativas del desarrollo sostenible? Luego, ¿cómo se puede evaluar la sostenibilidad de un proyecto? ¿La tecnología es un enemigo o amigo de la sostenibilidad ambiental? Según entiendo. Esas son ahorita las 3 preguntas que hay aquí y luego no sé si ellos pueden activar sus micrófonos y hacérselas directamente. Bueno, yo creo que las expectativas son las mismas para todos, ¿no? Todos tenemos expectativas grandes de cumplimiento de esos objetivos. Y justamente, pues el día que habíamos acordado, que fue el martes, si no me equivoco, pues nosotros teníamos una reunión porque hay un cambio a nivel de decanatura, entonces ustedes saben que si hay un cambio a nivel jerárquico empiezan a moverse todas las piezas, ¿verdad? Entonces hablaba una persona que trabaja con el laboratorio de virología de la universidad, que es la doctora Madrid, y ella decía, bueno, la universidad está en la obligación de cumplir con estos acuerdos, con el gobierno, por el COVID. Entonces alguien mencionaba, pero no vamos a poder. Y se tocaba ese tema. Entonces eso me hizo reflexionar a mí, porque después me puse a revisar la presentación y yo decía, pero
¿quién soy yo para decir si se van a cumplir o no se van a cumplir? Nosotros, creo yo que desde la academia, y le voy a hablar como profesora universitaria, como profesional universitario, yo creo que nosotros podemos hacer nuestra parte desde la educación, ¿verdad? Y cumpliendo con nuestro trabajo, generando una educación de calidad. Creo que hay iniciativas de cumplimiento en el tema ambiental. El sistema educativo a nivel nacional es un desastre. No porque los profesores sean malos, no porque los estudiantes sean malos. Es que ya tenemos fallas, no a partir de la pandemia, desde antes de la pandemia, y ustedes y yo lo sabemos. ¿Pueden mejorar? Claro que pueden mejorar, pero es un proceso lento, ¿verdad? Y requiere el aporte y la voluntad política de los actores. Y hablo de actores, el gobierno en primera instancia, ¿verdad? Porque está obligado y es un derecho humano. Recordemos que la educación es un derecho humano. La salud es un derecho humano. El acceso a agua potable es un derecho humano, ¿verdad? Entonces, ¿se pueden alcanzar? Sí se pueden alcanzar. Como les digo, para mí es un proceso lento. Difícil, complicado, sí. Pero podemos hacer nuestra parte. Entonces, si la pregunta es de manera personal, pues yo diría las expectativas son muy grandes. Tenemos un terreno árido, sí, como país, pero pues no tenemos otra opción que seguir luchando, ¿verdad? No podemos permitir que se nos venga encima todo esto y toda esa esfera de negatividad que tenemos a nivel nacional, porque sí sabemos que la realidad es dura. Pero bueno, yo creo que nosotros como universitarios, ustedes como estudiantes y nosotros como docentes debemos hacer nuestra parte en el área o en el campo de estudio que corresponda. Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede evaluar la sostenibilidad de un proyecto? Con el cumplimiento de sus objetivos. Y realmente yo creo que usted cuando plantea un proyecto, usted tiene que plantearse tiempo en primer lugar. Ver si cuenta con los recursos. Y si tiene los recursos y él lo cumple en un tiempo determinado, pues obviamente usted verá si ese proyecto conviene que usted lo siga. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia con un proyecto que se dio en el lago de Yohoa. Y se hizo un estudio, por ejemplo, de lirio. Ustedes conocen ese lirio, el lirio acuático que estaba ahí, ¿verdad? Entonces se hicieron iniciativas para que, pues, se capacitó a la gente, a las comunidades, para que la gente extrayera el lirio, lo pusieran a secar y se hacían, lástima que no tengo aquí ninguna, pero se hacían joyeros, se hacían pulseras y entonces pues funcionó hasta cierto momento y si se dio la capacitación, la gente empezó a sacar el lirio y todo y se les daba la plata, ¿no? Para que la gente viera, se les dio la materia prima. ¿Qué pasó? Cuando se dejó de dar el aporte económico a las comunidades, la gente fue dejándolo y se perdió. Entonces, mucho tiempo después vino una persona, un empresario, y él con una máquina empezó a sacar el lirio y él empezó a comercializar. Lo que antes recibían las comunidades, ahora lo recibía una persona. Pero también eso, creo yo que la sostenibilidad influye de la voluntad de la población para que esos proyectos lleguen a feliz término, pero nos han mal acostumbrado como país a estar siempre esperando de que nos den ya todo masticado, ¿verdad? Y eso creo que es un, creo, no sé si es algo ya genético que tenemos que cambiar, ¿verdad? Pero pues sí se puede evaluar con el cumplimiento de objetivos y con los recursos y los resultados, obviamente. Usted en algún momento va a evaluar si su proyecto, cuáles son los resultados esperados. Entonces usted ve, estos son los que yo quiero. Al final del proyecto, ¿los logré? Entonces si los logré, usted puede ver que el proyecto puede ser pues positivo y sostenible, ¿verdad? De manera ambiental, dice, ¿la tecnología es un enemigo o enemigo? Pues yo creo que las dos cosas, fíjense ustedes. En países como el nuestro, pues yo diría que las dos cosas, pero a nivel mundial hay países que han logrado llevar una excelente relación con la tecnología. Yo estoy segura que muchos de ustedes se les arruina un celular y lo tienen ahí en sus casas. O les cambio la pregunta, ¿qué hacen ustedes con las baterías, por ejemplo, de los focos de mano, de los controles? ¿Qué hacen con ellas? O cambio la pregunta, ¿alguno de ustedes las guarda o las deposita en un lugar para
para buscar la manera de no tirarlas a la basura común? Yo estoy segura que no. Entonces, si antes nosotros teníamos un control normal. Antes nosotros teníamos un celular que lo que necesitábamos era que funcionara para llamar y recibir llamadas. Pero nosotros ahora tenemos celulares que son más inteligentes que las personas. ¿Por qué? No porque el celular sea más inteligente definitivamente, sino porque nosotros permitimos que ese celular pues esté por arriba de nuestra inteligencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta experiencia que tenemos de estar yo en Tegucigalpa, ustedes en Tela, Manuel está por ahí también, quién sabe en cuántas comunidades ellos están conectados. Esto no es un enemigo, al contrario, esto ha sido una herramienta que nos facilita el aprendizaje. ¿Qué hubiera pasado si nosotros como universidad no tuviéramos una plataforma? Porque yo supongo que la licenciada se reúne con sus estudiantes y todo a través del campus, ¿no? Porque estar pagando una licencia, no todos pueden tener acceso a Zoom, tampoco siempre, el internet falla. Entonces, yo diría que no. Recordemos que a través de la tecnología también se ha descubierto la cura a muchas enfermedades, ¿verdad? Se han hecho estudios de deterioro ambiental, se han hecho estudios de descubrimiento de, vaya, que no es bueno, pero es una forma de crecimiento, por ejemplo, de zonas marítimas donde se ha encontrado petróleo o zonas donde hay minas que pueden ser aprovechables de manera sostenible. Entonces yo no diría que es enemigo ambiental. Es enemigo ambiental cuando nosotros no somos conscientes de esos desechos que puede generar la tecnología, ¿verdad? Pero nosotros, pues sencillamente, pues no consideramos esa parte. Yo creo que es un problema de educación, pero yo no lo consideraría un enemigo. Por lo menos yo, es mi opinión personal, ¿verdad? Yo creo que eso va a depender de la opinión individual. Hay otra pregunta. Nuestro proyecto, dice Yamilet, es mejorando la comunidad y convivencia familiar entre padres e hijos. ¿Cree que es necesario aplicarlo y qué consejo da? Eso es difícil porque los que somos padres es difícil. Miren, la parte de la convivencia familiar, la relación entre padres e hijos, ese es un aprendizaje diario, realmente, y creo que la licenciada supongo que es mamá, ¿o no? Sí, ¿verdad? Una joven de 20 años ya. Bueno, entonces no es fácil. Dice, mejorando la comunicación y convivencia familiar. Miren, yo creo que un factor importante que nosotros tenemos que promocionar y tratar de inculcar a nivel familiar es la comunicación, que eso se ha perdido entre nosotros como familia, ¿verdad? Que podamos platicar, que papá y mamá pues dediquen un poquito de tiempo a sus hijos, no es a estar ahí pendientes, sino el hecho de escucharlo, ¿verdad? La comunicación, hemos visto que yo creo que a ustedes les ha pasado que vamos bueno, antes se iba a los centros comerciales o a un restaurante y todo el mundo está con su teléfono. A veces en la misma familia nos pasa, estamos en la mesa y papá o mamá o los hijos están con su teléfono o los que pueden con una tablet o otro está con el televisor. Entonces, eso ha fracturado totalmente las relaciones familiares y nos hemos dividido como familia. Entonces, yo creo que lo más importante sería la comunicación, fomentar la educación, buscar ayuda psicológica, porque el hecho de que busquemos un psicólogo o ayuda psicológica no es que estamos locos, ¿verdad? Esa es una pésima percepción que se tiene. Entonces, la universidad también tiene esos proyectos de vinculación en donde aporta, ¿verdad? Apoyo psicológico. Y ustedes lo pueden buscar directamente con la dirección de vinculación o con la carrera de psicología, que sea un componente que venga a fortalecer esos proyectos, ¿verdad? Y obviamente, pues ser muy realistas. Como país nosotros tenemos muchas debilidades, pero también tenemos fortalezas, ¿verdad? Yo creo que todavía tenemos padres y madres responsables que darían todo por mejorar la vida y situación de sus hijos. Y ahí hay algo, dice, en la basura, pero no sé. No sé qué quiso decir. Era la pregunta que usted les hizo en relación a ajá. la... Bueno, fíjense ustedes, entonces, empezando por ahí, nosotros, pero ¿por qué lo tiran en la basura? Porque no tenemos otra opción. Entonces, lo mismo pasa con la tecnología.
Ahorita nosotros pues la usamos porque es lo que tenemos, no es lo mejor. Yo creo que todos desearíamos estar en el aula de clases y vernos, revisar esos proyectos diariamente, compartir experiencias, pero bueno, pero no podemos. Entonces, obviamente no tenemos otra opción, pero sí podemos darle un buen uso a la tecnología. ¿Ambientalmente puede generar problemas? Sí, todo genera un impacto. ¿Se acuerdan de la primera diapositiva que yo les presenté? Desde que nosotros nacemos, nosotros generamos un impacto en el planeta, en la sociedad, ¿verdad? Porque si ustedes se ponen a pensar, ¿cuántas veces van al baño? ¿Cuánto papel higiénico usan? ¿Cuántos jabones de baño han usado desde que ustedes nacieron? ¿Cuántos litros de leche se han tomado? ¿Cuántas libras de carne se han comido? Este bolígrafo, ¿de dónde vino? Del plástico con el que yo estoy, que lo tengo. Los audífonos. Una vez que se arruine, o sea, si yo me pongo a pensar en todo eso, generalmente voy a entrar en un shock porque entonces no vivo. Pero sí puedo cambiar el uso que yo le doy a la tecnología, el uso que yo le doy a los recursos, ¿verdad? Y tratar que ese impacto en la sociedad, en el ambiente, pues cada vez sea menor, ¿verdad? Yo eso le diría. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Jóvenes tienen alguna pregunta más para la licenciada? Si no hubiesen preguntas, licenciada, agradecemos su tiempo, realmente se lo digo de corazón. Yo estoy encantada y yo espero y creo Gracias. que ellos también, ¿verdad? Porque es un área donde hay mucho, tiene mucho que ver la experiencia, tiene mucho que ver la formación, tiene mucho que ver los contactos incluso, ¿verdad? De las diferentes áreas, de las diferentes departamentos, de los diferentes espacios en los que nos desenvolvemos, y siempre aprende y siempre es grato para nosotros conocer experiencias. Yo creo que estos intercambios, lo hablábamos con el Inge Manuel, que aquí está con nosotros, gracias Inge, y le decía yo que para mí esta clase debería ser no asignada a un solo maestro, sino que debía ser como varias. Como colegiada, ¿verdad? Exacto, porque son diferentes enfoques. Pues mi formación, yo soy psicóloga, ¿verdad? Entonces mi formación pues va inclinándose al área de la familia. Claro. Y esa fue mi énfasis, digamos. Sin embargo, sé que también la parte del desarrollo sustentable es fundamental dentro de la clase, y por eso lo hablábamos con el Inge Manuel, y por eso el día de ayer también él estuvo con nosotros compartiendo, porque el hecho, o sea, la clase se divide en dos partes y la parte de desarrollo es la última, pero porque sea la última no es que es menos importante, sino claro. solo por cuestiones de organización. Entonces, Inge Manuel, no sé si usted quiere comentarnos algo. No, realmente que creo que aprendemos todo. Yo he aprendido bastante. Gracias. Hola, Manuel. Hola, mucho gusto. Le voy a dar el secreto, Sara y yo somos hermanos. ¿O crees que no has dado cuenta? Él me quiso hacer creer que no, pero bueno, yo como humilde le creo. No, realmente yo creo que es un tema muy importante, muy interesante, que calza mucho. Yo creo que ayer hablamos un poquito de eso, de lo que explicaba la Lic Sara hoy sobre el triángulo, las tres rueditas que hablan de lo económico, lo social, lo ambiental. Dentro está la sostenibilidad. Lo hablábamos ayer, que también son los pilares del desarrollo local. Entonces, no, yo creo que ha sido una presentación en mi condición de coordinador de carrera. Yo creo que muy agradecido por la disponibilidad del tiempo, ¿verdad? Y la preparación, porque para cada charla se nota cuando alguien lo toma en serio una charla, porque es fácil, bueno, es virtual, yo voy a hablar con los estudiantes, pero no, yo creo que se nota que hay preparación y hay conocimiento, y eso hay que reconocerlo. Yo agradezco a la LICPIA que me haya invitado también a estar presente, porque cada día se aprende algo nuevo, y eso. Muchas gracias, Lic. Muchas gracias, Lic Sara, por eso. Podamos seguir compartiendo más conversatorios sobre estos temas. Yo esperaría que no sea la última, Lic. Así que si a mí me toca seguir con este espacio, porque como cada periodo pues, es diferente, en el caso nuestro, que son carreras técnicas y que son pocos los estudiantes, pues no se asignan los mismos espacios. Claro.
Pero sí, porque creo que ha sido incluso para mí, ahora que veo todo esto, hubiese sido como la primera, la charla introductoria sobre el tema de desarrollo, ¿verdad? Aunque, como decía el Inge, ya ellos, esta clase también enlaza a otras clases de la misma carrera, donde ellos ya han visto algunas de estas cosas, por eso no se ha hecho tanto énfasis. Además que como somos pocos, entonces como que coordinamos un poco mejor contenidos y eso en el instituto, entonces usted va a ver eso, bueno, entonces yo solo lo veo así porque usted lo va a enfocar mejor, bueno, y así nos complementamos. Aquí hay algunos comentarios también, dice muchas gracias por aclarar mis dudas, muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros, y yo sé que cada uno de ellos está interesado y está motivado. Sin querer ya robarle más tiempo, licenciada, muchísimas gracias. Créame que estoy con mis expectativas al 100 en relación al conversatorio y espero que no sea, como le dije, la última, y gracias por su tiempo, por su esfuerzo, y esperamos continuar. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por la invitación. Realmente vale la pena a veces meterse a temas que requieren, y sí, en efecto, no, como les decía al inicio, me hizo pues volver a revisar, a leer, a comparar. Yo logré obtener una serie de bibliografía que obviamente está en la red, pero yo se las puedo compartir, y bueno, cualquier duda que ustedes tengan, pueden escribirme a mi correo, que es un sara.padilla@una. Aquí se lo voy a escribir en el chat. Y quedamos pendientes si consigue la información que le quedaron de lo de los acuerdos. Con vicerrectoría académica es la unidad de proyectos. Okay. Incluso, bueno, por cuestiones de tiempo no se pudo, pero quizás para el otro periodo, ¿verdad? A través de la coordinación de la carrera o en las clases, hay 2 personas en la universidad que yo las conozco que son especialistas en desarrollo sostenible, que trabajan con el doctorado de desarrollo sostenible. Y una de ellas, pues a nosotros nos está apoyando mucho. Manuela conoce, que es la doctora Marisela, que es la encargada de desarrollo curricular de la universidad. Pues ella es una biblioteca andante, o sea, es un gusto hablar con ella, ¿verdad? Porque ella les habla de todos esos elementos y es, como decía Manuel, es un aprendizaje. Lástima que yo no pude recibir incluso las otras o participar en lo que sus estudiantes pues presentaron, porque sí, pues todos aprendemos, ¿verdad? Los estudiantes son los mejores maestros, esa es mi conclusión final. Y bueno, un gusto a los estudiantes. Pues no nos conocemos, pero bueno, estoy a la orden. Manuel, un gusto saludarte igual. Estoy a la orden en lo que yo pueda colaborarles. La cámara para que nos tomemos la foto del recuerdo, chicos. Prendan la cámara. Y tal vez para futuros conversatorios, si usted me avisa a mí con tiempo, Manuel, yo veo cómo le contacto. Okay. ¿Verdad? Porque desde la universidad nosotros podemos buscar el área de orientación familiar, podemos buscar ordenamiento territorial, podemos buscar psicología, podemos buscar sociología, o sea, es más fácil, ¿no? Para poder enlazar. Yo creo que no escucha. No están accesibles. ¿Qué pasó? No, se están peinando ahorita todos. Sí, chicos, enciendan la cámara, un ratito nada más. Están pensándolo, yo creo, como dije la Lick, se están peinando. Mírenlo, por eso aparecen todos bonitos, porque ellos sí se toman su tiempo, se hacen todo. Hola. Es que no nos avisaron. Sí, ¿verdad? Peinado. Qué barbaridad, era salón lo que necesitaban. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ay, los demás, Josué, Arabel, Xavier. Porque estas chicas ya hicieron, miren, las mujeres fueron más rápidas. Daniel. Yo ni me peiné. Sí, ¿verdad? Mira, y ahí están las mujeres, solo falta Xavier, Josué y Daniel. Los varones, fíjense, son los que más. Solo David está de representante. No, y está ahí también Edman de representante de los varones. Y los demás, vaya Josué, para que no hable yo. Ahí está. ¿Y Daniel? ¿Será que no puede prender cámara, Xavier? Ya va, es que está cambiando. Vaya. No, se está peinando, Daniel, se está peinando. No. Vaya, pues, Daniel, vaya, pues.
Pues sí, vaya pues, siéntese, don Edman, para poder tomar la foto. Xavier, Rico. Voy a tomar una yo también. Xavier nada. Bueno. Ya se guapiaron, mire, ya todos ¿Se salen. fija? Bueno, qué barbaridad. Vaya pues, yo voy a ir a la cuenta de 3. 1. Que no me salgan las arrugas. Puchica. No, cirugía no, y no tiene, por eso me está diciendo, y no sale la mía. 1, 2, 3. Va a tomar otra por cualquier cosa. Para después mandársela. Vaya pues. 1, 2 y 3. Cheque. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado este regalo que nos hizo el coordinador a través de la licenciada. Así que Muchas gracias. mucho gusto. Luego, Buenas gracias. noches. Buenas Saben que noches. aquí estamos en tela para Buenas cualquier noches. cosa. Perfecto. Un gusto. Gracias. Cuídese. Él es mi ahijado, por si no sabe usted. Ah, Ella es mi bueno. madrina, ella es mi madrina, sí. Es que cuando a él lo estaban contratando, él dijo que él no sabía si se podía ir ya porque no conocía tela. Y entonces mi jefe es acelerado y le dice, no, pero eso es lo de menos, le dice. Mire, ella es de tela, dígale ahí a ella que le ayude, que es su ahijado, me dice. Y entonces a raíz de ahí, el ahijado. Se lo cargó. Sí, me lo cargó. Me cargó al ahijado. Así que Te toca. mucho gusto, mi ahijado. Saludos. Bueno. Es que- Bueno. Bueno. Buenas noches. Buenas noches.